Mi vecino sinvergüenza metió a propósito el tubo del desagüe en mi arrozal. Viendo el agua sucia y apestosa inundar mis plantas, no fui a pelear ni llamé a la policía. Al contrario, en silencio, drené toda esa porquería de mi campo. Y luego, planté cientos de álamos. Y mientras todos se reían de mí, pensando que era un tonto fácil de pisotear, no tenían idea de que este nuevo bosque bajo mis pies estaba echando raíces sigilosamente hacia los cimientos de la casa de al lado. Por la mañana, como de costumbre, entré a mi arrozal, pero de repente, mi tobillo fue envuelto por un calor extraño, y de inmediato, un intenso hedor nauseabundo me golpeó en la cara. Era un olor repugnante a excremento. Mi estómago se revolvió. Ante mis ojos, un líquido café oscuro brotaba de una esquina del campo, y se arrastraba por el arrozal que con tanto esmero había cuidado. Las plántulas, antes de un verde brillante, ya empezaban a amarillear y a marchitarse. En ese instante, me quedé paralizado. El dolor en mi pecho era tan fuerte que apenas podía respirar. Esta tierra me la dejó mi madre. Es la única herencia que nos dejaron nuestros antepasados. Es de lo que mi mamá y yo vivimos. Seguí el rastro de aquella corriente negra hasta su origen entre la maleza. Allí, un tubo de PVC de color grisáceo sobresalía, hiriéndome la vista. De su boca todavía goteaba un líquido amarillento. El otro extremo del tubo estaba conectado a la casa de mi vecino, Juan Fugi, a esa lujosa mansión que acababa de construir. ¡Boom! En un instante, la furia recorrió todo mi cuerpo. Apreté los puños con fuerza. Mi cuerpo temblaba ligeramente, incapaz de controlar la rabia extrema. En mi mente, el rostro arrogante de Juan Fugi se hacía cada vez más grande. Siempre trataba a la gente del pueblo con prepotencia, dándoles órdenes, como si todos los demás fueran polvo bajo sus pies. Recordé su mirada de desprecio, y cómo, al construir su mansión, para robarse unos metros de terreno, invadió descaradamente el borde de mi campo. Todas sus porquerías, una por una, eran como un hierro candente, quemando mi corazón una y otra vez. En ese momento, lo único que quería era correr, agarrar el azadón que estaba a un lado del campo, hacer pedazos su brillante puerta y agarrarlo del cuello para preguntarle si su corazón también estaba hecho de esa misma porquería. Pero justo cuando iba a dar el primer paso, pensé en mi anciana madre en casa. Me obligué a respirar profundo una y otra vez. El aire frío entraba en mis pulmones ardientes, provocando un dolor agudo. Me tragué a la fuerza los insultos y el impulso de golpear lo que ya tenía en la garganta. Discutir con gente como él es el arma más inútil. Y en cuanto a llamar a la policía, aquí en el pueblo, estas disputas casi siempre terminan en nada. A lo mucho, lo obligarían a quitar el tubo y a pagarme unos cuantos pesos por las plantas. Pero, ¿y mi dignidad? ¿Y esta tierra mía que él profanó, como si fuera su maldito baño? Esa pérdida para él no es nada. Incluso pensará que lo arregló todo con dinero. La próxima vez será todavía peor. Miré a mi alrededor. El campo estaba vacío, solo el viento soplaba, agitando las espigas y produciendo un susurro. Era como una burla silenciosa para mí. Me agaché y estiré los dedos para tocar aquel tubo que seguía vertiendo aguas negras. El tubo de PVC estaba helado y duro. Mi vista pasó por encima del tubo y se fijó con precisión en los cimientos de la mansión de Juan Fugi. Comencé a calcular cuidadosamente la trayectoria del tubo de desagüe, calculando la distancia entre los cimientos de su casa y este campo mío, y mi mirada se fue endureciendo lentamente. Esa noche no vi la televisión como de costumbre. En su lugar, saqué el manual de agricultura de la familia, una reliquia de generaciones. Pasó del abuelo de mi abuelo hasta mí, y en él se registra sabiduría popular que pocos conocen. Mis dedos se deslizaron lentamente sobre las hojas, deteniéndose finalmente en la página del álamo. El libro decía, el álamo es maleable. Sus raíces son agresivas y su poder de penetración es extremo. Puede afianzar la tierra y también romper rocas. Una sonrisa se dibujó en mis labios, una curva que nadie podría descifrar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, ya estaba en el campo con el azadón al hombro. Los madrugadores del pueblo, que me vieron, pensaron que iba a limpiar los brotes arruinados, pero no lo hice. Al contrario, rodeé esa zona contaminada. Elegí el otro extremo del campo y, en silencio, empecé a cavar una zanja de drenaje. Un azadonazo tras otro, firmes y potentes. La tierra volaba.
Nadie sabía lo que estaba planeando. Nadie sabía que una venganza meticulosamente planeada durante años acababa de comenzar. La vieja bomba de agua diésel que pedí prestada en el pueblo emitía un rugido ensordecedor, como el bramido impotente de un buey viejo y cansado. Metí el grueso tubo de la bomba, con fuerza en el arrozal ennegrecido y empapado de aguas residuales. El líquido turbio, mezclado con los brotes marchitos, fue succionado de golpe por el tubo y expulsado por el otro extremo hacia una zanja lejana. Todo el pueblo podía oler el hedor que se esparcía. Los aldeanos que pasaban se tapaban la nariz, lanzándome miradas que mezclaban lástima, confusión y morbo. Don Chen, un anciano del pueblo que me vio crecer, se apoyó en su bastón y se me acercó tambaleándose. Xiao Li, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a drenar todo para volver a sembrar? Eso te va a costar un dineral. Este terreno, este año ya se echó a perder. Ya no voy a sembrar arroz. La voz de Don Chen subió una octava. ¿Que no vas a sembrar arroz? Si no siembras arroz, ¿de qué van a comer tú y tu madre? Esta es la tierra que te heredó tu familia. No le di ninguna explicación. Solo miraba en silencio cómo se drenaba el agua sucia. Justo en ese momento, un chirrido agudo de claxon sonó. El coche negro y reluciente de Wang Fugi se detuvo en seco, al borde del campo. Bajó la ventanilla, asomó su cabeza gorda y me dedicó una sonrisa burlona y socarrona. En ese momento, algunos de los curiosos soltaron unas risitas contenidas. Lentamente, levanté la cabeza y lo miré con calma. En mi mirada solo había una frialdad sepulcral. Mi mirada lo dejó perplejo. Parece que no esperaba que yo reaccionara así. Según su guión, yo debería estar llorando a mares o haberme lanzado a insultarlo y a pelear con él. Y así podría aventarme unos cuantos cientos de pesos desde arriba, como si le diera limosna a un pordiosero. Pero no le di la oportunidad. Aparté la mirada. Sin decir una palabra, me di la vuelta y seguí acomodando la manguera de la bomba. Mis movimientos eran lentos y firmes, como si no hubiera pasado nada. Fue como si su puñetazo hubiera dado en algodón. Al ver que no le seguí el juego, escupió al suelo mientras soltaba maldiciones y pisó el acelerador a fondo para largarse. El viejo Chen temblaba de coraje. Ese hijo de puta se pasa de gandalla. Xiao Li, no tengas miedo, tu tío irá al comité del pueblo a ponerlo en su lugar. Lo detuve. No sirve de nada. Discutir con gente como esa es solo buscarse problemas. Unos días después, por fin terminamos de sacar toda el agua del arrozal. El campo que antes estaba inundado, ahora era un lodazal agrietado que apestaba a pescado podrido. Justo entonces, y ante las miradas aún más confundidas de la gente del pueblo, un camión llegó hasta el borde de mi parcela. No traía semillas de arroz ni fertilizante, sino manojos y manojos de arbolitos de álamo. Algunos eran del grosor de mi pulgar, y los más grandes ya eran tan anchos como mi brazo. Los fui bajando del camión uno por uno, apilándolos con mucho cuidado en el borde del campo. En ese momento, los murmullos de la gente del pueblo comenzaron a escucharse de nuevo. El chamaco de los Li de verdad que se volvió loco. Teniendo un buen arrozal, se pone a plantar estos álamos que no sirven para nada. Dicen que desde que se murió su papá no anda bien de la cabeza. Ja ja ja. Li Chuan. ¿Qué? ¿Ya te volviste loco de pobre? ¿Para qué plantas árboles? Aunque quisieras plantar un árbol de dinero, tendrías que escoger un mejor lugar. ¿Qué chingados va a crecer en este lodazal tuyo que apesta a mierda? Para mí que estás igual de loco que tu difunto padre. Esas palabras, difunto padre, me atravesaron el corazón como un puñal. El movimiento de mi asadón se detuvo un instante. Sentí un dolor en el pecho que me dejó sin aire. Pero no levanté la vista, ni le respondí. Simplemente, seguí blandiendo el asadón con más fuerza, una y otra vez. Wang Fugi, espérate. Muy pronto sabrás si lo que estoy plantando son árboles, o tu sentencia de muerte. La primera lluvia de primavera humedeció la tierra seca. Y los arbolitos de álamo que planté empezaron a brotar, compitiendo por salir primero, con sus tiernas yemas verdes. Ese pequeño toque de vida nueva resaltaba de una forma increíble en la tierra gris y desolada. Desde ese día, este bosquecito de álamo se convirtió en mi mundo entero. Todos los días me levantaba antes del amanecer para ir al campo, a observarlos.
Al que le brotaba una yema, le ponía agua y fertilizante. Quitaba las malas hierbas de sus raíces con movimientos tan suaves como si estuviera tratando la porcelana más fina. A veces, pasaba la palma de mi mano suavemente sobre sus ásperos troncos, como si hablara con mis compañeros de batalla. Crezcan más rápido, aún más rápido, le susurraba. Mientras más rápido crezcan ustedes, mayor será mi esperanza. Día tras día, bajo el sol y el viento, mi cara se fue volviendo más morena y curtida. En las palmas de mis manos también se formaron callos gruesos. Pero mis ojos a menudo brillaban con una luz difícil de describir. Era un brillo que mezclaba la emoción de la espera con una fría determinación. Los comentarios de la gente del pueblo sobre mí pasaron de decir que estaba loco a decir que estaba poseído. No podían entender por qué un hombre de una familia que por generaciones se había dedicado al campo, renunciaría al grano que llena el estómago, para plantar estos árboles que no se pueden comer ni beber. El viejo Chen vino a verme varias veces y cada vez suspiraba. Hazle caso a tu tío. Arranca esos árboles. Yo solo sonreía, negaba con la cabeza y le ofrecía un pepino. Mi silencio y mi terquedad hicieron inútil cualquier intento por convencerme. Poco a poco, la gente dejó de meterse donde no la llamaban. El tiempo pasó sigilosamente hasta el inicio del verano. Y en la imponente mansión de Wang Fuji, comenzaron a notarse algunas cosas extrañas. Una tarde, hice como que pasaba por su patio trasero. Con el rabillo del ojo, capté mi objetivo con precisión en la pared exterior de su mansión, del lado que daba hacia mi casa. En la esquina, una grieta delgada como un pelo subía sigilosamente desde los cimientos, apenas unos centímetros. Se me aceleró el corazón y de inmediato me invadió un éxtasis total. Ya empezó. Esto fue incluso más rápido de lo que había pensado. Unos días después, Wang Fuji contrató a un albañil para que la reparara. Me escondí detrás del muro de mi patio, aguzando el oído para escuchar la voz del albañil que llegaba hasta mí. Jefe Wang, parece que los cimientos se están hundiendo un poco. No es nada grave, con resanar la queda. La voz impaciente de Wang Fuji respondió, ¿hundimiento? Pero si contraté al mejor equipo de construcción. ¿Cómo es posible que se hunda? Seguro es que ustedes no hicieron bien la chamba desde el principio. Pues arréglenlo de una vez. Me recargué en la pared y sonreí en silencio. ¿Algo sin importancia? Esto apenas empieza. Pronto, el drenaje de su patio trasero también empezó a dar problemas, se tapaba a cada rato. Las aguas negras se regresaban, dejando el patio apestando a demonios. Cada vez, llamaba a alguien para que lo destapara, echando madres. El motivo. Siempre se lo atribuía a la mala calidad de la construcción o al mal uso de su familia, sin ponerse a pensar si había algo más. Y yo, mientras tanto, parado en el borde del sembradío, observaba mi alameda. Ya habían dejado atrás su fragilidad de recién plantados, sus ramas y hojas se desplegaban, bajo el sol de verano, brillando con una vida desbordante. Podía sentirlo claramente, allá abajo, fuera de la vista, un sinfín de raíces. Como un ejército de avanzada sin miedo. Cargaban con mi voluntad, expandiéndose como locas hacia ese objetivo que yo les había fijado. Una noche, cuando no había un alma, salí con una cubeta de plástico negra, y me escabullí en mi alameda. La cubeta estaba llena de un nutriente especial de alta potencia, para el crecimiento de raíces. Con mucho cuidado, regué con este elixir, enfocándome en las raíces de los álamos más cercanos a los cimientos de la casa de Wang Fuji. Susurré, coman, mis tesoros. El líquido se filtró en la tierra y desapareció al instante, pero solo yo sabía que un festín voraz había comenzado en el mundo subterráneo. Los álamos empezaron a crecer como locos, a una velocidad que se podía ver a simple ojo. Cada hoja que se mecía con el viento parecía lanzarme un grito de victoria, y por otro lado, esa mansión, símbolo de riqueza y arrogancia, estaba en un lugar que yo no podía ver, siendo carcomida poco a poco desde sus cimientos, desintegrándose. A fin de cuentas, esta partida de ajedrez la he jugado con muchísima paciencia. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un año. Aquella alameda, de la que alguna vez se burlaron, ya había crecido más alto que una persona. Los troncos, que al principio eran del grosor de un pulgar, ahora eran tan gruesos como el brazo de un niño. En el verano, las ramas
Las frondosas hojas formaban una barrera verde, y justo en ese momento, las grietas en la pared exterior de la casa de Wang Fugi eran como una telaraña que se abría lentamente, haciéndose más y más numerosas, más y más largas. En algunas partes, el aplanado de la pared comenzó a desprenderse en pequeños trozos. El marco de la puerta del primer piso empezó a mostrar una ligera inclinación, visible a simple vista. Para cerrar la puerta, siempre había que usar mucha fuerza para que encajara. Finalmente, comenzó a desesperarse. Esta vez no se atrevió a buscar a cualquier albañil para que hiciera un trabajo improvisado, sino que pagó un dineral para contratar a un equipo de remodelación de la ciudad. El encargado del equipo le dio varias vueltas a la casa, golpeando y revisando por aquí y por allá. Al final, señaló las grietas y le dijo a Wang Fugi: «Jefe Wang, su problema no está en las paredes, está debajo. Severamente son los cimientos, no están firmes. Si solo reparamos por fuera, no servirá de nada. Sería solo un parche, no la solución real. Para arreglarlo de raíz, hay que reforzar los cimientos de nuevo, pero eso sería una obra enorme». Wang Fugi, al escuchar que sería un trabajo tan grande, se puso pálido. Le fastidiaba la molestia y, más aún, gastar dinero. Así que solo le pidió al equipo que resanara las grietas más feas por fuera, y las pintara de nuevo, engañándose a sí mismo como si el problema ya estuviera resuelto. Pero los problemas en su casa no terminaban ahí. Las tuberías subterráneas comenzaron a tener fugas, una y otra vez. El piso de la cocina y el baño siempre estaba húmedo. Una vez, los trabajadores ya no supieron qué hacer, y no les quedó más remedio que cavar la tierra alrededor de la tubería, para revisarla. Yo estaba parado no muy lejos, al borde del bosque, fingiendo podar unas ramas, pero por el rabillo del ojo vigilaba fijamente todo lo que pasaba allá. Vi a un trabajador sacar un bulto oscuro de la tubería. Al levantarlo, vi que eran manojos de pequeñas y finas raíces blancas, todas enredadas. Mi corazón se aceleró de golpe. «Oigan, ¿cómo es que crecieron tantas raíces en esta tubería?», murmuró el trabajador. Wang Fugi se acercó a mirar y, con un gesto impaciente, dijo: «¡Qué porquería de tubería! Límpienla rápido y pongan una nueva». Seguro se metieron las raíces de alguna hierba de por ahí. Él seguía sin querer, o más bien, se negaba a relacionar la mala suerte de su casa con mi próspero bosque de álamos. Pero yo sabía que una semilla de duda ya había sido plantada en su mente. Los rumores en el pueblo comenzaron a crecer. «Oigan, ¿ya vieron la casa de Wang Fugi? Apenas tiene poco más de un año que la construyó. ¿Y cómo es que ya está toda cuarteada? Claro que sí. Y dicen que el drenaje siempre se tapa. ¡Qué cosa tan rara! Yo digo que es por ser tan arrogante. Seguro ofendió a algún espíritu o algo así». Cuando estos chismes llegaron a oídos de Wang Fugi, se puso furioso, pero su manera de reaccionar no fue reflexionar, sino presumir con más ganas todavía. Cambió su auto por uno aún más caro, y en la tiendita del pueblo le invitaba cigarros finos a todo el mundo, presumiendo a los cuatro vientos del gran negocio que acababa de cerrar. Todo para acallar los rumores y demostrar que él seguía siendo el más importante del pueblo. Viéndolo, ante la actuación de Leineren, por dentro yo solo soltaba una risa fría. Yo seguía, todos los días y sin falta, trabajando en mi bosque de álamos. Podaba las ramas sobrantes para que la luz del sol pudiera entrar mejor. Removía la tierra para que las raíces pudieran crecer con más libertad. Si de vez en cuando pasaba algún aldeano, yo, como de costumbre, platicaba con ellos sobre el clima y la cosecha, pero sin mencionar ni una palabra sobre la familia de Wang Fugi. Mientras más tranquilo me mostraba, más indescifrable parecía. Una tarde, el hijo malcriado e insufrible de Wang Fugi estaba pateando una pelota frente a su patio. Le pegó con demasiada fuerza, y el balón dibujó una parábola en el aire, y aterrizó con precisión en lo profundo de mi bosque de álamos. El niño vino corriendo, echando pestes, queriendo meterse al bosque a buscar la pelota, pero para entonces, el bosque de álamos tenía las raíces de los árboles entrelazadas y el suelo estaba lleno de raíces sobresalientes y arbustos bajos. Simplemente no había por dónde pisar. Intentó entrar varias veces, pero no pudo. Al final, frustrado y furioso, se quedó parado en el borde del bosque, gritando hacia adentro:
Apoyado en el tronco de un álamo, observaba su expresión de enojo e impotencia. Una sensación de placer indescriptible brotó desde el fondo de mi corazón. Esto es solo el interés. Wang Fuji, el plato fuerte todavía está por venir. Cuando la noche era profunda y todo estaba en silencio, hice algo aún más atrevido. Encontré un viejo estetoscopio en mi casa. Me deslicé sigilosamente hasta el muro del patio de Wang Fuji, justo donde colinda con mi bosque de álamos. Pegué la fría campana del estetoscopio al suelo, contuve la respiración y escuché un leve, pero continuo susurro. Era el sonido de las raíces avanzando bajo tierra, desgarrando el suelo. Cerré los ojos y una sonrisa de satisfacción se dibujó en mi rostro. Pronto llegó el tercer año. Mis álamos ya eran altos y esbeltos, y los más altos. Incluso sobrepasaban el techo de la casa de Wang Fuji. Y aquella mansión que alguna vez brilló bajo el sol, ahora se veía sombría, con un aire de decadencia indescriptible. Las baldosas del suelo de su cocina comenzaron a levantarse en grandes áreas. La grieta en la pared del dormitorio, que había sido cubierta con pintura, reapareció con más fuerza, volviéndose más ancha y profunda. Se podía ver la luz de afuera a través de la grieta. Pero lo más grave era que los cables eléctricos dentro de la pared también se vieron afectados por la deformación. Las luces de la casa parpadeaban y los electrodomésticos a menudo hacían cortocircuitos sin razón. Esta vez, Wang Fuji se asustó de verdad. Contrató a la empresa de ingeniería estructural más famosa de la ciudad, un ingeniero en uniforme con todo tipo de instrumentos de precisión. Inspeccionó la casa por dentro y por fuera durante 2 días y medio. Cuando tuvieron las conclusiones preliminares, yo fingía estar deshierbando en el bosque, pero con la oreja bien parada. Escuché al ingeniero a cargo decirle a Wang Fuji con un tono muy serio: Señor Wang, su problema no está en las paredes, está debajo. Deben ser los cimientos, que están inestables. De nada sirve que hagamos reparaciones superficiales. Eso sería solo poner un parche. Para solucionarlo de raíz, hay que reforzar todos los cimientos. Eso es una obra enorme. El ingeniero hizo una pausa y señaló los álamos de mi casa, en dirección al bosque, y sin querer, le echó más sal a la herida. Además, junto a los cimientos, hay muchas especies de árboles de rápido crecimiento con raíces muy desarrolladas, como los álamos. La capacidad de penetración de sus raíces causa un daño continuo a los cimientos. Esta podría ser una razón importante por la que el problema se ha agravado tan rápido. El corazón de Wang Fuji dio un vuelco. La semilla de la duda finalmente brotó en ese momento, convirtiéndose en una retorcida enredadera venenosa. Pero no explotó de inmediato. Wang Fuji era un hombre al que le importaba demasiado el que dirán. No podía permitir por nada del mundo que la gente del pueblo se enterara de que la mansión de la que tanto se enorgullecía, la fachada que le costó los ahorros de media vida, era en realidad una construcción de porquería. Una porquería que, para colmo, estaba a punto de ser destruida por unos simples árboles del vecino. Así que empezó a correr el rumor de que había ganado mucho dinero, y que el estilo de decoración actual le parecía anticuado, por lo que planeaba gastar millones en remodelar la casa de arriba a abajo. Incluso se aseguró de que lo oyeran en la tiendita de la entrada del pueblo, hablando a los gritos sobre cambiar todos los muebles por unos importados de Italia. Después de montar todo ese teatro, finalmente vino a buscarme. Esa tarde, yo estaba secando el grano en el patio. De repente, apareció en mi puerta con cara de pocos amigos, como si viniera a cobrar una deuda. Chuan. ¿Por qué esos malditos álamos que plantaste crecen tan rápido? ¿Acaso les estás poniendo algo que no deberías? Te lo advierto, si esos árboles afectan mi casa, te las verás conmigo. Sus palabras eran una prueba, pero sobre todo, una amenaza directa. Me enderecé lentamente, sacudiéndome el polvo de las manos. Levanté la vista y lo miré fijamente, sin inmutarme. Jefe Wang, que los álamos crezcan rápido es algo bueno. Significa que mi tierra está en un buen lugar. Y tiene buenos nutrientes, respondí con calma, con una leve sonrisa dibujada en los labios. En cuanto a tu casa, eso ya no es asunto mío. Cuando la construiste, debiste haber hecho los cimientos más sólidos. Mis palabras, aunque dichas con ligereza, fueron como una sonora bofetada, directa en la cara de Wang Fuji. El rostro de Wang Fuji se puso morado de rabia.
Le temblaba la nariz y hasta los dedos con los que me señalaba. Ya me las pagarás. No pudo decir nada más, se quedó sin palabras. Al final, como un toro que ha perdido la corrida, solo pudo soltar una amenaza vacía. Y se fue maldiciendo entre dientes. Lo observé mientras se marchaba, prácticamente huyendo. Y no pude evitar una sonrisa burlona. Por fin empezaba a sospechar. Pero ya era demasiado tarde. El control de esta guerra estuvo firmemente en mis manos desde el principio. Esa misma noche, al amparo de la oscuridad y el viento, me escabullí de nuevo hacia mi bosque de álamos. Esta vez, llevaba conmigo una mezcla de un potente enraizante en polvo y agentes químicos corrosivos, un fertilizante especial. Vertí la mezcla alrededor de las raíces de aquellos árboles. Vayan, mis guerreros. El asalto final había comenzado. Lo que yo quería no era que él hiciera reparaciones para alargar la agonía, sino arrancarle el problema de raíz, una destrucción total e irreversible. La justicia siempre llega en el momento más, cuando menos te lo esperas. Llega de la peor manera. Era una fría noche de invierno, el viento del norte aullaba como un alma en pena. Todos en el pueblo ya dormían profundamente, cuando de repente, un estruendo, como un trueno en medio de la nada, rompió el silencio de la noche. Inmediatamente después, se escucharon gritos y un alboroto que venían de la casa de Wan Fugi. Algo pasó. Ayuda, que alguien venga. Salté de la cama, me puse algo de ropa encima y corrí a la ventana. Vi que el patio de la casa de Wan Fugi estaba totalmente iluminado. Un chorro de agua se disparaba hacia el cielo. La tubería principal que abastecía su casa había reventado. El agua helada brotaba como si fuera una fuente, saliendo sin control desde el subsuelo, y en un instante convirtió todo su patio en un enorme lago. Al amanecer, llegaron los plomeros y empezaron a cavar en el suelo. Todos los que miraban, incluido el propio Wan Fugi, se quedaron boquiabiertos. La escena frente a ellos era para ponerle la piel de gallina a cualquiera. Unas raíces de álamo enormes, gruesas como troncos, estaban enredadas y apretaban con fuerza la resistente tubería de metal, hasta el punto de deformarla y hacerla estallar. Pero eso no era lo peor. A medida que excavaban más, lo que encontraron bajo los cimientos fue aún más impactante. Innumerables raíces, de todos los tamaños, formaban una red tan densa que no dejaba pasar nada. Habían levantado y aflojado toda la tierra, y los sólidos cimientos de concreto estaban llenos de grietas, grandes y pequeñas. Algunas partes ya estaban huecas y se habían quebrado por completo. La estructura de toda la casa había comenzado a inclinarse de una manera que ya no tenía remedio. Wan Fugi, al ver esa escena tan catastrófica, como si fuera el fin del mundo, se puso pálido como un papel, perdiendo todo el color de la cara. Comprendió perfectamente que no se trataba de mala suerte, ni de que la casa estuviera mal construida. Esto era una venganza, pura y dura. Una conspiración que se había estado gestando por mucho tiempo. Su cuerpo comenzó a temblar sin control y sus labios no paraban de tiritar. No podía decir ni una sola palabra. De repente, como un animal salvaje enfurecido, se dio la vuelta de golpe. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mi arboleda de álamos, que seguía de pie a pesar del viento. Li Chuan, maldito infeliz. Te voy a destazar. Pero lo único que le respondió fue el sonido de los álamos, meciéndose con el viento. La gente del pueblo, al oír el escándalo, corrió a ver qué pasaba y pronto se formó un gran círculo de gente. Cuando vieron el estado de la casa de Wan Fugi, y cómo las raíces la habían destrozado, no daban crédito a lo que veían. Los murmullos y cuchicheos comenzaron a escucharse por todas partes. Las miradas que me dirigían ya no eran de lástima ni de extrañeza. Ahora eran una mezcla de temor y una extraña clase de admiración. Finalmente comprendieron que ese muchacho, siempre tan callado y reservado, escondía en su interior una energía sorprendente y un odio muy profundo. Lao Chen estaba entre la multitud, pero no miraba el lamentable estado de Wan Fugi. En cambio, me miraba fijamente a mí, a mi rostro sereno. Su mirada era compleja, había sorpresa, comprensión, pero al final todo se convirtió en un suspiro casi inaudible. Wan Fugi, después de su breve arranque de locura, inmediatamente pensó en la solución más directa, cortar los árboles. Furioso, fue a buscar a unos aldeanos que querían sacar provecho, armados con hachas y sierras.
y se dispusieron a entrar a mi bosque. Gritaba como un desquiciado: «Vamos, todos. Estos malditos árboles, córtenlos todos. Por cada uno que tiren, les doy 100 yuanes». Salí de mi casa con frialdad, sosteniendo una hoz brillantemente afilada. Me planté justo en la entrada del bosque. Esta tierra es mía, y estos árboles también son míos. ¿Quién se atreve a tocar uno solo? Mi voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de todos: me la rifo con quien sea. Se quedaron paralizados por mi actitud. Se miraron entre sí, sin atreverse a levantar las hachas. Al ver esto, Wang Fugi pataleó de rabia. «Esto es el colmo, el colmo. Ya me las pagarás». Se dio la vuelta y corrió hacia el comité del pueblo. Quería que los dirigentes le dieran la razón. Lo observé armar un escándalo en el patio del comité, pero por dentro me sentía completamente en paz. Sabía que solo eran patadas de ahogado. Lo bueno apenas estaba por comenzar. La lucha de Fugi fue más intensa de lo que imaginaba. Primero, contrató a un abogado. Una carta oficial, redactada en términos muy severos, llegó a mi casa, afirmando que mis álamos violaban sus derechos de propiedad colindante y habían causado un daño enorme a su patrimonio. Exigía que talara todos los árboles de inmediato y lo compensara por todas sus pérdidas económicas. Miré aquel papel con el sello oficial. Rojo, mi rostro no mostró la más mínima emoción. Le llevé la carta a Lao Chen. Él me ayudó a encontrar al único universitario del pueblo que había estudiado derecho, un joven llamado San. El joven la leyó cuidadosamente 2 veces. Luego, me dijo con toda claridad: «Chuan, no tienes de qué preocuparte. Plantar árboles en tu propia tierra es un derecho que la ley nos otorga, a menos que puedan probar que tu intención era destruir su casa. Es muy difícil que ganen el juicio. Y si de verdad nos vamos a juicio, no hay garantía de que perdamos. Y probar la intencionalidad es extremadamente difícil». Con eso, me sentí más tranquilo. Cuando aquel abogado de traje y corbata volvió a buscarme, con una actitud muy profesional y formal, simplemente le dije con calma: «Mis árboles están plantados en mi tierra, lo cual es justo y razonable». En cambio, su cliente, el señor Wang Fugi, en su momento, para ahorrarse dinero, conectó el tubo de desagüe de su fosa séptica directamente a mi arrozal, contaminando mi tierra y arruinando mi cosecha. ¿No cree que deberíamos arreglar ese asunto también? La cara del abogado cambió. Evidentemente, Wang Fugi no le había contado esa parte de la historia. Como la vía legal no funcionó, Wang Fugi decidió irse por las malas. No sé de dónde sacó a unos cuantos vagos que intentaron colarse en mi bosque de álamos en plena noche para talarlos a la fuerza. Pero él me subestimó. ¿Cómo no iba a estar preparado? Sabía que tarde o temprano iba a actuar como una bestia acorralada. Usando unos métodos rústicos que aprendí de un manual de agricultura, puse algunas trampas en el bosque. No eran trampas grandes que pudieran herir a alguien. Solo eran unas lianas y hoyos para hacer tropezar a la gente y enredarles los pies. Esa noche, se escucharon algunos gritos y maldiciones desde el bosque, seguidos de una huida despavorida y caótica. Al día siguiente, corrió el rumor en el pueblo de que los hombres que Wang Fugi había contratado habían sido atacados por un espíritu en el bosque por la noche, acabando todos golpeados y muertos de miedo. Desde entonces, nadie se atrevió a acercarse ni un paso a mi bosque de álamos. Ni por las buenas ni por las malas. Wang Fugi cayó en la más profunda desesperación. Y la gota que derramó el vaso fue ese informe oficial de la evaluación estructural de la casa. Escrito en blanco y negro, y con un sello rojo, debido a daños externos, continuos e invasivos en la cimentación del inmueble. La estructura principal ha sufrido graves daños. Los muros de carga presentan múltiples grietas y toda la estructura muestra una inclinación irreversible. Se ha determinado que es un edificio en estado de ruina, con riesgo de colapso inminente. Se recomienda cesar su uso de inmediato y proceder a su demolición. Cuando esas palabras golpearon la vista de Wang Fugi, su gordo cuerpo se tambaleó. Las piernas le flaquearon y se desplomó en el suelo en ese mismo instante. La lujosa mansión que le costó los ahorros de media vida y que construyó usando toda clase de artimañas para presumir y ostentar su estatus, ahora, en términos legales, se había convertido en un montón de escombros sin valor alguno. Y las malas noticias no pararon de llegar. El banco, que no sé cómo se enteró del asunto,
Envió gente de inmediato para exigirle el pago total del préstamo restante, argumentando que el valor de la garantía se había devaluado gravemente, o que presentara una garantía adicional de igual valor. ¿Pero de dónde iba a sacar dinero? La mayor parte del dinero que había ganado en sus negocios, lo había invertido en esa casa. Y para colmo, sus socios comerciales también empezaron a evitarlo. ¿Quién iba a confiar en la capacidad y el crédito de un hombre que ni siquiera pudo proteger su propia casa? Las llamadas de los acreedores llegaban una tras otra. Aquellos que antes lo llamaban hermano, ahora le daban la espalda más rápido que un parpadeo. Abandonado por todos, completamente acorralado. Finalmente, en una tarde en la que nevaba ligeramente, Wang Fugi vino a mi puerta. Ya no tenía nada de su antigua arrogancia y despotismo. Su cara, que antes rebosaba grasa, ahora estaba pálida y demacrada, llena de arrugas de derrota. De repente, ¡pum!, se arrodilló justo en mi umbral, sobre la nieve helada. Con lágrimas y mocos, comenzó a golpear su cabeza contra el suelo una y otra vez, produciendo un sonido sordo. Sus lamentos atrajeron a muchos aldeanos curiosos. Abrí la puerta lentamente y, de pie en el umbral, lo miré desde arriba mientras él seguía arrodillado. Los copos de nieve caían sobre su cabello y se derretían al instante. Hacían que pareciera un perro callejero, desamparado. Mi mirada era gélida, sin una pizca de calidez. Y le dije a él y a todos los aldeanos que escuchaban atentamente, palabra por palabra. Mi voz era suave, pero fue como un pesado mazo, que se estrelló con fuerza en el corazón de Wang Fugi. Levantó la cabeza de golpe, con el rostro lleno de... Su rostro, bañado en lágrimas y mocos, era una máscara de arrepentimiento y desesperación sin fin. No le dediqué ni una sola mirada más. Cerré la puerta de un portazo, dejando todas sus súplicas y su desesperación afuera. Mi venganza no necesita su arrepentimiento como adorno. Solo quiero que pague con sangre su deuda. Al final, Wang Fugi no pudo conservar su casa. El banco inició el proceso de embargo, pero como la mansión ya había sido declarada inhabitable, nadie se interesó en comprarla. Al final, solo pudo ser subastada simbólicamente por el precio de los escombros y ese poco dinero ni siquiera alcanzó para pagar una fracción del préstamo del banco. El día que la excavadora entró al pueblo, el cielo estaba increíblemente despejado y brillante. Entre el estruendo ensordecedor, aquella lujosa mansión que alguna vez simbolizó toda la gloria y el capital de Wang Fugi, fue demolida sin piedad, poco a poco. Los muros se derrumbaron, los ladrillos se hicieron pedazos. El enorme polvo que se levantó se esparció bajo el sol, como un grandioso y tardío funeral. El olor de ese polvo y el hedor inmundo de la fosa séptica de su casa hace 3 años se unieron en una especie de eco perfecto y lleno de ironía. Wang Fugi estaba parado en una loma cercana, inmóvil. No podía ver su expresión. Solo veía que su espalda, antes tan erguida, ahora estaba completamente encorvada. Era como si le hubieran quitado los huesos, dejando solo un cascarón vacío. De la noche a la mañana, su cabello se había vuelto mucho más blanco. La gente del pueblo observaba desde lejos, señalando y murmurando. Yo no salí a ver el espectáculo. Estaba de pie en lo profundo de mi bosque de álamos, mirando a través de los huecos entre las hojas. Observaba en silencio a esa bestia de acero, mientras derribaba el último muro. De pie, en este campo que fue inundado con aguas negras. Recordé esa náusea y esa humillación que me calaron hasta los huesos. Recordé haber soportado la incomprensión y las burlas de todo el pueblo. Esos momentos que aguanté en silencio, ahora pasaban por mi mente cuadro por cuadro, como una película. Sentí un ardor en los ojos. No sentí la euforia que había imaginado, ni la locura de haber consumado mi venganza. Solo un inmenso vacío y una calma, como la de haber cumplido una misión. Este bosque de álamos, que él una vez despreció llamándolo un montón de árboles inútiles, ahora se erguía como mi guardia más leal, imponente detrás de mí, silencioso y orgulloso. Una mano callosa me dio una palmada suave en el hombro. Era Lao Chen. No dijo nada. Solo me entregó en silencio una vieja cantimplora militar llena de té caliente. La tomé. Eché la cabeza hacia atrás y me bebí el té tibio de un solo trago. Estaba caliente, pero disipó el último rastro de frío en mi corazón. Miré el terreno donde antes estaba la casa de Wang Fugi, ahora convertido en un páramo desolado. Solo sentía una sensación de alivio. Wang Fugi, ¿no decías que despreciabas esta tierra?
Ahora ni siquiera tienes derecho a pararte sobre ella. Wang Fugi estaba en la ruina total. No solo perdió su casa, sino que también cargó con una deuda enorme que no podría pagar en toda su vida. Y su esposa, a los pocos días, se llevó a los niños y se largó con el poco dinero en efectivo que quedaba en la casa. Desapareció sin dejar rastro. Wang Fugi. Fugi se convirtió en el verdadero paria del pueblo. Empezó a beber todo el día, usando el aguardiente más barato. Se emborrachaba hasta quedar hecho un trapo, deambulando por el pueblo como si fuera un fantasma. Mientras tanto, para mí, con la llegada de la primavera, comenzó un nuevo capítulo. Contraté a un equipo de leñadores profesionales para que hicieran una tala selectiva en mi bosque de álamos. Aquellos árboles que estaban demasiado cerca de los cimientos y que ya habían cumplido su propósito histórico fueron talados uno por uno. Sus raíces ya habían completado la transformación final de esa tierra bajo el suelo. No talé todos los árboles. Conservé una parte en el perímetro para formar una barrera natural contra el viento. La madera de los álamos talados era de excelente calidad. Se la vendí a la fábrica de muebles del pueblo, lo que me generó un ingreso inesperado bastante considerable. Lo primero que hice con ese dinero fue contratar a expertos de la estación de agronomía, para que realizaran un análisis completo del suelo de mis tierras. Cuando llegaron los resultados, los expertos no paraban de elogiar mi tierra. Sosteniendo ese informe, mis manos temblaban ligeramente. Esta era la recompensa que la tierra me daba. Usé ese dinero para reconstruir los linderos de los campos con piedras sólidas, dejándolos perfectamente alineados. Cavé un nuevo canal de riego y el agua clara del manantial fluía con un murmullo hacia los campos, nutriendo esta tierra renacida. Fui personalmente a la estación de semillas del condado para seleccionar las mejores variedades de arroz. Con la cálida brisa de primavera, descalzo sobre la tierra húmeda, esparcí con mis propias manos puñados de esperanza dorada sobre este campo que había soportado tanto, y que cargaba con todo mi amor y mi odio. Mi vida se volvió ajetreada y plena. La gente del pueblo fue testigo del cambio en mi familia. La mirada que me daban ya había pasado de la compasión inicial y la confusión a convertirse en una absoluta admiración y temor. Ya no me llamaban el muchacho de los Li, sino que se dirigían a mí respetuosamente como Li Chuan. De vez en cuando, en la tiendita de la entrada del pueblo, me encontraba a Wang Fugi bebiendo solo. Vestía ropa sucia y rota, su cabello era un nido de pájaros y su mirada estaba turbia y perdida. No quedaba ni un rastro de su antigua arrogancia. Al verme, reaccionaba como un ratón al ver a un gato, su cuerpo se encogía por instinto. Inmediatamente bajaba la cabeza, sin atreverse a mirarme a los ojos, y se alejaba tambaleándose para evitarme. Y yo, al ver su espalda encorvada, no sentía ni la más mínima pizca de placer por su desgracia, solo una profunda reflexión sobre los caprichos del destino, y una honda satisfacción por haber completado esta redención con mis propias manos. En este mundo, no hay odio sin razón, ni juicio sin motivo. No hay secreto que dure para siempre. En otoño, mis arrozales tuvieron una cosecha sin precedentes. El arroz dorado doblaba los tallos con su peso, cada planta crecía más robusta y llena que las de los demás. El arroz, después de la mejora del suelo, producía un grano bien definido, increíblemente aromático y de excelente sabor al cocinarlo. Esto pronto atrajo la atención de los expertos de la estación de promoción de tecnología agrícola del condado, quienes vinieron a investigar. Los expertos miraban mis arrozales, maravillados. Tomaron un puñado de tierra para examinarla de cerca y me preguntaron sobre el proceso detallado de siembra. Junto con los expertos, también vinieron reporteros de la televisión del condado. Una joven reportera sostenía un micrófono. Con curiosidad me preguntó algo. La cámara me apuntaba y yo miraba directo al lente. Recordé la cara arrogante de Wang Fugi, recordé a ese sucio dragón negro. Pero al final, solo sonreí levemente. No hubo una razón en particular. Simplemente sentí que la tierra también necesita descansar y recuperarse, dije con un tono sencillo pero lleno de filosofía. No mencioné ni una palabra sobre las fechorías de Wang Fugi, ni presumí mi venganza. Le atribuí todo a la sabiduría de la tierra, porque sabía que la mejor venganza no es la que se grita a los cuatro vientos. La reportera se interesó mucho en mi historia. Sintió que debía haber una razón más profunda detrás de todo. El reportaje causó un gran revuelo en la localidad después de su transmisión. La gente me elogiaba, decían que era un agricultor de la nueva era, sabio, con visión y que de verdad entendía la tierra.
Claro que entiende la tierra, y cómo. Él sí que piensa a futuro. Todos deberíamos aprender de él. Mi método ecológico fue promovido como un caso de estudio ejemplar. Pronto, algunos curiosos comenzaron a investigar más a fondo. Conectaron la prepotencia de Wang Fuji de aquel entonces, cuando construyó su casa invadiendo terreno, con el misterioso derrumbe de la misma. Relacionaron todo eso con el hecho de que yo había plantado álamos. Una historia de venganza completa y con tintes de leyenda comenzó a circular en secreto entre la gente, y cada vez se volvía más increíble. La verdad, de una forma mucho más viva que el reportaje oficial, salió a la luz. Dicen que Wang Fuji, que andaba de vagabundo por ahí, dio el reportaje sobre mí en el celular de alguien y también escuchó los rumores que corrían. Se derrumbó en ese mismo instante. Se agarró la cabeza y rompió a llorar a gritos en plena calle. Decía que era su merecido, que se lo había buscado. Desde entonces, no tuvo la cara para volver al pueblo y desapareció por completo de la vida de todos. Y mi arroz, impulsado por esta legendaria historia, se convirtió en el famoso arroz de la superación. Los pedidos llovían de todas partes y su precio era varias veces más alto que el del arroz común. Las condiciones de vida de mi familia también tuvieron un cambio radical. Dejé de ser aquel hombre pobre que a duras penas sobrevivía con una pequeña y árida parcela. Usé mi inteligencia y mi perseverancia para ganarme, con la frente en alto, una vida próspera y una dignidad inquebrantable.